sé tú, Juan, pero yo estoy loco por saber qué tiene que decir Claribel Maldonado. Mujeres por Puerto Rico, buenos días. Estamos, 2 estudiantes tienes aquí, Clary. Ay, gracias, chicos. Hoy me quedé solita porque morí fue unos compromisos. Sí, así es. Pero aquí estamos, un día reconocido como Día Internacional de la Mujer. No es que lo necesitemos, pero tenemos que rescatar el enfoque que se le ha estado dando al Día Internacional de la Mujer, en donde en pasados años, en los últimos 5 o 7 años, vemos estas marchas de mujeres en los diferentes países, España, Argentina, Estados Unidos, que no nos representan. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque es por la distribución de la ideología del género, que es político-sexualista, extremista, radical, que niega nuestra realidad como mujeres. Se ha encargado de regar un veneno, yo lo llamo así, un veneno, un engaño a las niñas, mujeres, aún adultas, y se utiliza el 8 de marzo para vandalizar, pegar fuego por las esquinas. Eso lo hemos visto hasta en iglesias, en centros religiosos han pegado fuego, han tirado, ¿verdad?, elementos que se explotan en algún momento. Entonces, en eso no nos representan. Como ya existe la causa, ¿verdad?, que se originó en el siglo pasado por mujeres socialistas, fíjate. Wow, qué interesante. Sí, pero ya existe la causa, pero vamos a rescatarla. Y tenemos una campaña en colaboración con encuentrodemujeres.net, que es una plataforma que les invito a que visiten, encuentrodemujeres.net. Tenemos la campaña del Día Internacional de la Mujer, hashtag Soy Toda una Mujer. Soy toda una mujer. ¿Por qué? Rescatando que la realidad biológica no es solamente nuestro cuerpo, pero lo que está dentro de nuestro cuerpo y aún fuera de nuestro cuerpo tiene efectos también en nuestros comportamientos de mujer, en nuestros pensamientos de mujer y nuestras necesidades particulares. Mientras hoy estamos aquí, en Washington, D.C. se ha despertado, hay un nuevo despertar en un piquete, se llama womenspicketdc.org. Están ahora mismo, dentro de una hora sale la expresión, la protesta, en reacción a la orden ejecutiva del presidente Biden, donde quiso arrancar la realidad biológica de las mujeres, y entonces toda esta controversia de hombres con identidad de mujer, quitándole oportunidades a mujeres y muy fuertemente en los deportes femeninos. Eso es así, es un desastre. Pues estas chicas se pusieron las botas, los tenis, todo lo que tenían. Hay más de 23 estados que han radicado medidas para proteger que el deporte femenino siga siendo para la mujer biológica. Claro. womenspicketdc.org o lo buscan en Facebook. Se están expresando en este momento. Bueno, felicitaciones. Así que en esta campaña de Mujeres por Puerto Rico, Soy Toda una Mujer, en este 8 de marzo, junto a encuentrodemujeres.net, no es una supremacía sexual. Es rescatar nuestra esencia de lo que somos, nuestra realidad de mujeres, las relaciones saludables. Y quiero leer un poquito de esa declaración de Soy Toda una Mujer. Pueden ir. Mujeres por Puerto Rico, están los memes, hay 10 memes o 10 gráficos preciosos, hermosos, para que los hagas virales todo el día de hoy, toda la semana y todo el mes, porque el mes es el mes dedicado a la historia de la mujer, Women's History Month. Okay. Entonces, dice nuestra campaña 4 elementos. Soy digna, distinta y muy bien definida. Soy un ser entero desde la concepción. Seré mujer para toda la vida. Soy toda una mujer desde la cabeza hasta los pies, del interior al exterior. Y celebro poder unir fuerzas con ustedes los hombres. Aleluya. Eso. Sabiendo que somos piezas únicas. Amén, así es. Capaces los dos de muchas cosas buenas. Número 3, soy toda una mujer enriqueciendo todo cuanto toco cuando reconozco esa gran verdad inscrita en mi propio cuerpo.
Y número 4, soy toda una mujer y esto no es un grito de supremacía sexual. Reconozco el tesoro divino de ser mujer como una hermosa realidad. Así es que este 8 de marzo vamos a celebrar que soy toda una mujer. Eso. Aleluya, eso bonito. Que primero lo celebramos somos nosotros, ¿ah? Qué tremenda bendición es la mujer. Eso es así. Sí. Es chévere. Entonces, en este despertar, me encantó esta mañana la sección que hicieron, donde llamaron las chicas y dijeron, no, esa noticia de la prensa no me representa. Porque yo no he estado limitada en todas, ni en mis roles, ni en mi crecimiento profesional, ni en el empresarismo. Y durante la pandemia fue que me puse las botas, ¿verdad? Exacto. Eso me llenó de esperanza. Sí. Porque la credibilidad de la prensa sigue para abajo. Ay, bendito. Para el que se atreve a quitarse la venda, para el que no se deje intimidar. Así es. Ese despertar lo tenemos que después traducir en votos, mi gente. Eso será más adelante. Hoy, mientras estamos hablando, se están dando unas vistas públicas en Arkansas para el proyecto de ley de proteger los deportes femeninos y en South Dakota para revivir el proyecto porque lo habían matado y hubo una senadora que lo rescató y van a dar vistas públicas en South Dakota para rescatar una medida de ley de también proteger los deportes femeninos. Exacto, o sea, son estados que están haciendo legislación para que hombres que dicen sentirse mujeres no participen en deportes de mujeres biológicas. Exacto. Porque ya ha habido esa situación o no necesariamente. Claro, sí. En todos estos estados. Sí, a nivel escolar, de universidades, y se extiende. Por eso, 23 estados, estas chicas de Safe Women's Sports corrieron y radicaron tremendos proyectos en 23 estados. Aquí en Puerto Rico no ha pasado nada todavía. Aquí en Puerto Rico, por eso digo, ese despertar que yo escuché esta mañana denota que aquí es el tiempo de hacer muchas cosas buenas. Y vamos en ese despertar. Ustedes se recuerdan la controversia de la autora de Harry Potter. No es que esté recomendando el libro, estoy refiriéndome a J.K. Rowling. Sí. Donde ella dice que no es que las personas menstruan, es que las mujeres menstruamos. Exacto. Y le cayeron encima, aún siendo liberal, aún siendo pro LGBT, no sé si es pro aborto. Pues miren, chicos, pueden entrar al Twitter de Mujeres por Puerto Rico, a @mujeresporpr, Twitter, @mujeresporpr, porque ahí colocamos una lista de citas de mujeres feministas, intelectuales, liberales, pro aborto, y también que muchas de ellas son de identidad lesbiana autoproclamada. Sin embargo, tiraron una raya. Exacto. Tiraron una raya. Y pusimos en el Twitter unas cuantas citas de esas. Voy a empezar con la cita de la intelectual de Reino Unido, Susanna Rostin, que dice, haciendo un análisis profundo, las feministas como yo no somos antitrans, simplemente no podemos descartar la idea del sexo. Profundo. Y no lo digo yo, lo dice una feminista radical que no ha dejado de creer en otras facciones. Dice más, dice, si reemplazamos sexo por género como una forma de pensar sobre nosotros mismos, será más difícil abordar la opresión basada en el sexo. Pues por supuesto. Se cae de la mata, qué bueno que ella se dio cuenta. Y dice más, dice, ¿por qué estoy escribiendo esto ahora? Porque los acontecimientos recientes me han obligado, como muchos otros, a pensar mucho más de lo que estaba acostumbrada sobre el feminismo. Y las razones detrás de un aumento del número de niñas remitidas para tratamiento de disforia de género en Inglaterra, que de 32 en el 2009 aumentó a 1.740 en el 2018 y en el 2019 a 2.000 y pico. Niñas. Eso lo está diciendo ella. Una feminista, radical, intelectual, pro aborto, que no es antitrans. Exacto. Simplemente dice, hasta aquí hay que tirar la raya. ¿Por qué? Porque si borran a las mujeres, ¿cómo vamos a identificar las opresiones a la mujer y los delitos y las violaciones contra la mujer? Y no lo dice solamente ella. Women's Place UK 2019.
redactaron un manifiesto. Ellas siguen creyendo en el aborto, siguen haciendo amiguitas de la ONU y esas cosas. Sin embargo, en su postulado número 5, dicen, el sexo importa. Wow. No el género, el sexo importa, porque hay que tomar la data basada en el sexo para que podamos enfrentar la discriminación y la desigualdad contra las mujeres. Y además reconocen que la prostitución es explotación. Ay, y además tremendo. Reconocen Qué tremendo. que las mujeres necesitamos nuestro derecho de privacidad y tener nuestros propios espacios en donde hombres no Eso caben. no lo está diciendo ni una iglesia ni una pastora, lo está diciendo una líder de una organización feminista. Que sigue creyendo en el aborto, Exacto. en la diversidad sexual, ¿sí? Miren. Qué poderoso resalto esto para que no digan, eso es un discurso de la iglesia. No, ya viene siendo un discurso también de organizaciones de ellas también. Lo que pasa es que están tirando una línea. el movimiento aquí local del feminismo radical está más del lado de borrarnos en realidad a las mujeres. Se llenan la boca con el discurso de mujer, 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 pero no se trata de nosotras. Exacto. Beatrix Campbell, ex miembro del Partido Verde allá en Europa, la votaron. ¿Y por qué la votaron? Porque piensa de la siguiente manera. Ajá. Los derechos y los recursos de las mujeres están en grave riesgo, no solo por la austeridad, sino por el activismo trans extremo que busca silenciar a las mujeres y atacar a las organizaciones. El trans extremo. Trans extremo. Entonces, vamos a aterrizar acá a Puerto Rico. Ha habido una campaña muy fuerte con el proyecto del Senado 184, ¿verdad?, que está prohibiendo que nuestros niños reciban ayuda para alinearse a su realidad biológica. Prohibiendo unas terapias mal llamadas de conversión que no especifica qué es el proyecto, porque el proyecto tiene una palabra zafacón. La palabra zafacón es cualquier esfuerzo, cualquier persona, cualquier entidad, cualquier institución. Y eso en derecho es problemático. Lo que pasa es que el que da el cantazo aprobando una ley, después somos nosotros los que tenemos que defendernos de la ley si es que tenemos chavos para abogado, si es que ese abogado conoce la materia y si es que hay un juez justo en la corte. Por eso ellos hacen el daño con leyes injustas, porque aunque no se sostengan en derecho, este tipo de definiciones tan amplias, que no son definiciones nada, ellos saben que el acceso a la justicia en este país está en un hilo. Y a eso es que apuestan. Por eso es que no debería aprobarse. Pero se ha hablado mucho en Nueva Vida del 184 por los niños, que son nuestra prioridad. 724-2030, siga llamando, siga escribiendo emails. En Mujeres por Puerto Rico Facebook está la lista. Ahora, el 185 está bien, bien, bien grave. Eso es la Gestapo. Sí. Para el que no conoce de historia, la Gestapo era la policía en el sistema nazi, que velaba que el que no estuviera alineado con el pensamiento nazi, ya ustedes saben lo que pasaba. Pues esto tiene esa semilla, esa misma semilla. Es una Gestapo sexualista de género. Y a rango de ley con supremacía, y lo dice el mismo proyecto. Dice, esta ley en la sección 102, página 22, línea 6 y siguientes. Esta ley, proyecto 185, tendrá supremacía sobre cualquier otro estatuto mientras esté en efecto la emergencia decretada, llamada violencia de género, por esta ley, según los términos y disposiciones aquí establecidos. O sea, esta ley tendrá supremacía sobre cualquier estatuto. O sea, supremacía por un año sobre cualquier ley existente, reglamento, orden. Y esa es la dictadura. O sea, entonces, en la sección, no va para nada más. En la sección 202 se parece al Equality Act que aprobó la Cámara, que elimina el Freedom Restoration Act. O sea que todo se está estableciendo. Esto es lo que es, y cualquier cosa que esté por debajo, cualquier ley que exista que esté en contraposición a esta, queda nula, no la puedes aplicar.
Y el 185, esa supremacía del zafacón, esa palabra cualquier, aparece en estos dos proyectos, 184 y 185, porque es un zafacón. Dice que podrán ser demandado el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Por cualquier persona, entidad o grupo de interés cuya misión sea la defensa de los derechos de las mujeres. No los grupos que defienden familias, no los grupos que defienden niños, no otros grupos, solamente los grupos de las mujeres. ¿De qué mujeres? Exacto. ¿Verdad? Sabemos que lo hicieron, eso es un traje sastre, para que el feminismo radical vaya y demanda al gobierno si no está siguiendo la ideología de género en todas las agencias. Y eso es una Gestapo, una policía política como el tiempo nazi, la misma semilla. ¿Y qué es violencia de género en el 185? Cualquier acción u omisión. Cualquier. Definen el término violencia de género como un concepto sombrilla, en donde interseccionan, se combinan, se montan, cogen pon con la raza, con la edad, con la condición social, con el origen nacional. Sí, pero espérate, como el género no puede sostenerse por sí mismo, porque escuchamos ya a nuestras hermanas feministas radicales que dicen, nos están borrando y eso no se puede permitir. Acá, como el género no se sostiene porque sacan el elemento de la realidad biológica de la mujer. Exacto, sí. Se tienen que montar en las causas válidas, inalienables, de la raza, donde yo nací, de la edad, para ellos poder sostenerse, porque el género solito se estrella. Se cae. ¿Ve? Y eso es lo que llaman interseccionalidad de la perspectiva o equidad de género. En el artículo 304 del 185 entra el protocolo escolar también. Públicas y privadas. Pastor, iglesia o institución privada que tenga enseñanza, cuidado de niños, sepa que esto, la policía Gestapo de género va ahí con usted. Y dice que cualquier acto de violencia que se dé con toda la interseccionalidad, en la página 31 dice, se le ordena al Departamento de Educación ser parte de la educación con perspectiva de género e incluir la violencia en el noviazgo entre parejas de cualquier orientación sexual e ideología de género en su currículo educativo para enfatizar la equidad de género. Adiós, pero la secretaria de la familia nominada no estaba diciendo que equidad de género no tenía nada que ver con identidad de género. Pues el proyecto 185 la acaba de delatar de que sí. Sí. Una cosa es lo que dicen públicamente, otra cosa es lo que está escrito. Y otro elemento que tiene el 185 en esa misma sección 304, en las líneas 2 y 13, es valorización de las diversidades. Hay que valorar todo tipo de práctica en sexualidad y nosotros los adultos estamos hechos. La controversia viene que los menores no tienen edad para consentir relaciones románticas, relaciones sexuales. Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ve? De este cualquier. ¿Ve? Sí. Y si papá pretende buscarle ayuda por disforia de género a su hijo, lo maltrata. Y entonces los padres son maltratantes en el 184, pero en el 185 la ciudadanía completa somos perseguidos. Ley marcial, como le dijo el licenciado Frontera, creo que él lo dijo, ¿verdad? Esto es una ley marcial, pero yo voy más radical. Esto es una Gestapo de género. Claro. Una policía política. Y que van a desangrar los fondos públicos, porque dice el proyecto 185 que el que no cumpla con eso, los grupos feministas y radicales van a demandar al gobierno. ¿Y qué pasa? Ellos saben que ya en 21 años hay muchas leyes en Puerto Rico desde esa perspectiva, desde esa ideología. El Departamento de Justicia, en la Ley Orgánica de la Procuradora de la Mujer, se habla de este enfoque y de que se cumpla con ese enfoque.
Ellos saben que ya tienen una causa, si se aprueba el 185, de ir a los tribunales a exigirle al gobierno que suelte más dinero. Y van a desangrar lo que nos queda en fondos públicos con el 185-724-2030, Senado de Puerto Rico. Llame a toda la lista de senadores, no al 185 y por supuesto no al 184. Puede ir a Twitter, @mujeresporpr, puede ir a Facebook, Mujeres por Puerto Rico, nos puede escribir a Mujeres por Puerto Rico, escrito completito, @gmail.com. Y hoy es 8 de marzo y vamos a rescatar la causa de la mujer. Soy toda una mujer. Eso, Claribel Maldonado, tremenda. Qué sensación da ser el único medio que consistentemente, ¿verdad?, está poniendo sobre la palestra estos temas y el peligro de estas legislaciones que llegan a nuestros cuerpos legislativos, nadando siempre en contra de la corriente. No los vas a escuchar en los principales medios, ni de radio ni de televisión. No hay un espacio ahí para esto, no hay absolutamente nada. Nosotros aquí seguiremos haciéndolo sin ningún problema. Quiere decir entonces que hay grupos feministas que están dando un paso para atrás y encontrándose con otros grupos. En Estados Unidos y en Europa, pero aquí en Puerto Rico... Todavía no. Todavía no. Bien. Pero yo les digo a las que llamaron esta mañana a Nueva Vida, que le den like a Mujeres por Puerto Rico en Facebook, porque tenemos que seguir tomando acción. Y este movimiento de mujeres que no somos anti nadie, somos pro verdad. Y a las mujeres no nos pueden borrar. Nuestra realidad biológica es imborrable y no lo vamos a permitir. Eso es. Gracias, Claribel. Gracias, Clary. A ustedes. Arriba Puerto Rico, que estamos en ruta, Nueva Vida.